encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro ilustre invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios. Mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Periodismo independiente con la nueva opinión pública. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Gracias, cada vez más visitas, amigos, honrados de su presencia en el mundo entero. Venezolanos tienen como referencia a nuestro espacio y a nuestra emisora, que es Radio Caracas Radio, 90 años, amigos. Imagínense, la radio que se ve. Y rcr750.com, pero también en todas las plataformas RCR750 a través de Periscope y la aplicación TuneIn. El profesor Leonardo Buniac está con nosotros. Ustedes lo conocen, economista, calificador de riesgo bancario. Profesor Buniac, un gran abrazo, un saludo de parte de todo el equipo. Bienvenido. Buenos días, Domingo, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a todos tus radioescuchas, que son cientos de miles, millones. Bueno, imagínense usted, hoy será mucho más porque lo tenemos a usted como invitado. Profe, nosotros colocábamos un tuit porque conversaba yo en estos días, la semana pasada, con nuestro equipo de producción y hablábamos cuánto nos cuesta entender que una persona pueda vivir con el salario mínimo que existe en Venezuela. Eso es imposible. O sea, nadie, todos los que probablemente tengan un salario mínimo, llámese pensionados o trabajadores activos, tienen que rebuscarse, tienen que tener una ayuda de alguien. No puede vivir una persona al mes con lo que se paga aquí en Venezuela de salario mínimo. ¿Cómo se entiende esa distorsión, profesor? Yo creo que tú lo acabas de explicar muy bien. Cuando uno ve, por ejemplo, los estudios de ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello, tú ves nominalmente cifras que son correctas. Tú ves que los niveles de pobreza total en Venezuela se ubican ya en 94% de la población total. Y cuando miras lo que llamamos pobreza crítica, está cercano al 82-83% aproximadamente. Eso no tiene precedentes históricos en América Latina, solamente comparable con algunas regiones del mundo, por ejemplo, en el caso de Nigeria, cuando teníamos la crisis de Biafra. O sea, algo como eso, pero realmente es dramática esta cifra. No obstante, yo creo que, y eso lo he dicho a muchos colegas economistas y a algunos periodistas como tú, que no podemos seguir diciendo que en Venezuela el salario mínimo es menos de $1 y que la gente vive con $1. Eso no es verdad. Ciertamente, cuando tú conviertes el salario mínimo y lo dolarizas, indudablemente eso es menos de $1 o cercano a eso, incluyendo todas las compensaciones que entra el Ejecutivo Nacional. Pero la realidad es que nadie puede vivir con $1 o un poco más de $1 mensual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo haces? Tú lo acabas de responder muy bien a través de eso que llamamos el rebusque. Pero el rebusque, ¿qué significa y de dónde viene eso? La realidad es que cuando analizamos macroeconómicamente la economía venezolana y vemos que la economía venezolana ha experimentado una caída vertiginosa en sus ingresos petroleros, que en el año 2012 se contabilizaron en balanza de pago en cuentas nacionales casi 92.000 millones de ingresos petroleros y que en el año 2020 no llegó la cifra a 2.500 millones de dólares porque la producción de petróleo estuvo en niveles de 390.000, pero más de las 2/3 partes de ellas estaban comprometidas y no generaban caja. Comprometidas pues se utilizaban para pagar en préstitos a Rusia, a China, compartidas con las empresas mixtas que operan en la faja petrolera del Orinoco, una parte del mercado interno, otra parte todavía Cuba y Petrocaribe. Lo que te quedaba para generar caja era absolutamente insuficiente. ¿Cómo una economía puede vivir de un ingreso petrolero que normalmente llegó a ser el 96% de todos los ingresos que recibía el país? Porque de cada $100 que tú contabilizas en balanza de pago, 96 provenían de la actividad petrolera. ¿Cómo puede un país vivir en esas circunstancias? O sea, es comparable el ingreso mínimo el ingreso per cápita del señor José o de la señora Josefa, de la señora Lala, al de la economía venezolana cuando hablamos per cápitamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevives? Bueno, la razón es muy sencilla.
hay una característica hoy de la economía venezolana, que es el proceso de dolarización transaccional. Y cuando hablamos de dolarización transaccional, tenemos que entender que este proceso de dolarización de todas nuestras transacciones del día a día, que en la frontera supera el 95%, ya sea Brasil o ya sea Colombia, que en la región capital y central supera el 65%, que en el oriente del país supera el 70%, en el Margarita el 84%. Cuando tú ves estas cifras, tú te preguntas, ¿de dónde vienen esos dólares? Porque de alguna manera esto viene de alguna parte. Sí. Bueno, la realidad es que no todos los dólares que se producen en Venezuela son dólares enchufados. Eso tampoco es cierto. Hay un sector privado que comienza a exportar, que comienza a producir divisas de una manera bastante incipiente, digamos que en pleno proceso de arranque, pero hay otra parte que proviene de actividades ilícitas, que provienen de actividades que están vinculadas a procesos de legitimación de capitales, de lavado de dinero, de actividades ilícitas que ocurren en la frontera venezolana, y que tienen que ver con un tema de narcotráfico, tienen que ver con temas de contrabando de extracción de oro, de gasolina, que tienen que ver también con extorsión, secuestro de la frontera de grupos delictivos que operan en esa zona, las llamadas águilas negras, los rastrojos, los temas del sindicato del oro que operan en el arco minero de Venezuela, que por cierto es el segundo más grande del planeta después de los Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando tú hablas de esto, no estás hablando de otra cosa que de una economía subterránea. En Venezuela hay una economía subterránea muy grande que crece de manera muy importante, que ya puede superar inclusive el 50% del proceso de dolarización transaccional en Venezuela, una economía de sombra, una economía oscura, que la hay en toda la región, por cierto, pero que en Venezuela viene creciendo a una velocidad extraordinaria, y que esa economía de sombra no es economía informal, eso es otra cosa. Esto es una economía subterránea que de alguna manera incide fuertemente en el proceso de dolarización transaccional en Venezuela. El otro componente, el otro disparador del gasto en Venezuela y que permite a mucha gente gastar, sin duda son las remesas. Claro. Remesas que hasta el año 2019 llegaron en casi 1.800 millones de dólares, cayeron un poco menos de la mitad en el 2020 como consecuencia de la cuarentena, del confinamiento ligado a COVID-19, pero que definitivamente afecta casi un 30% de la familia venezolana. Lo cierto es que la economía venezolana hoy es una economía muy complicada de explicar en términos prácticos. La realidad es que el pensionado, el empleado público, muchos empleados públicos se subsidian con lo que llaman los latinoamericanos el coima, el soborno, la actividad esta ilícita de servicio, lo que llaman costos transaccionales los americanos, que no es otra cosa que la corrupción. Pero por otra parte vemos a un venezolano que trabaja en la mañana en una tienda, en la tarde trabaja en otro sitio y más allá en la noche trabaja posiblemente dando servicio de clases de inglés, o en fin, hay una cantidad de actividades que hoy la gente hace que de alguna manera le permite remunerarse de moneda extranjera. Ha dado usted una explicación maravillosa, profe, de esta economía de un estado narco y terrorista, y sorprende sobremanera porque lo vemos y nos estalla en la cara y en los ojos cuando se ve esa economía de gente que está en la miseria, realmente pasando trabajo y pasando hambre, y la economía de la gente que tiene esas camionetotas gigantescas que usted las ve en un auto lavado porque tienen que estar preciosísimas para los dueños de esas camionetas, o el pago en dólares. La gente paga y fajo de billetes y se lo saca del bolsillo delante de la gente de manera grosera y brutal, paga en billetes. La economía de casinos, la economía de bodegones que hemos hablado en otras oportunidades. Y al mismo tiempo quisiera agregar un ingrediente aquí que lo estaba manejando mi vecina, que me decía, yo no sé si usted está al tanto y seguramente lo está y lo vio, el bochorno que significó una bailoterapia para la liberación de Alex Saab. Entonces, en la medida en que existan venezolanos que vayan a ese tipo de cosas para que les den una cajita clap, bueno, estamos fuñidos como sociedad. Esto es para largo, profe. No, sí. Definitivamente la realidad es que la economía venezolana perdió el rumbo de hace mucho rato. La economía venezolana, lamentablemente, como te digo, más de la mitad
de su capacidad de generación de divisas está vinculado con esta economía subterránea. La realidad es que es un fenómeno que afecta a toda la región, sin duda, pero en estos últimos años está incidiendo de manera muy importante en la economía venezolana. Y como te decía al principio, en la economía subterránea hoy es generadora quizás posiblemente de más del 50%, podría llegar a 2/3 partes del flujo de divisas que se generan en la economía nacional. Insisto, no todos los dólares que vemos en Venezuela son dólares de enchufado que se generan en esta economía subterránea. No. Aquí hay un sector privado de la economía que está exportando. Las exportaciones venezolanas el año 2019 llegaron casi a los 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras sin precedentes, incluso a pesar de que el sector privado de la economía, a pesar de que el sector industrial y el sector productivo venezolano no cuenta con electricidad, no cuenta con combustible, no cuenta con la logística que soporte, que ayude al desarrollo y la expansión de la actividad económica en Venezuela. A pesar de eso, ¿y qué exportan? Un sector privado que hoy de alguna manera ¿qué exportan? Los roles. ¿Pero qué exportan? ¿Qué es lo que se exporta? Mira, se está exportando productos manufactureros, se está exportando cacao. Exportando sorgo, o sea, estamos hablando se están exportando cartones de huevo o sea, se está haciendo de todo. Wow. y esfuerzos muy importantes para poder producir y exportar, a pesar, como te decía, de que el sector económico, el sector productivo en Venezuela lamentablemente está afectado por una realidad, la falta de combustible, la falta de electricidad, la falta de logística, porque el gobierno de alguna manera ha cedido lo público. El gobierno ha entrado en un proceso de privatización de lo público, y no de empresas públicas, no, de los roles del Estado venezolano. Si tú quieres de alguna manera servicio de seguridad para tu empresa, pues págalo. Si tú quieres electricidad, cómprate una eléctrica. Vamos a hacer algo, agua, abre un pozo de agua. Sí, si tú quieres... Sí, vamos a hacer algo. Es que tengo un compromiso con Máster. Vamos a identificar muy brevemente, y la gente quiere que también usted explique cómo ha hecho el venezolano para sortear un impuesto perverso como lo es la hiperinflación, que la vemos diariamente en el bolsillo del venezolano. ¿Cómo se ha hecho para sortear la hiperinflación? Es el doctor Leonardo Buniac. En momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. En publicidad hablemos de la pastelería del Corso. Estamos en la última semana de febrero. ¿Hay algún cumpleaños de aquí al domingo? ¿Alguien cumpleaños de aquí al domingo? Levante la mano. Esa torta tiene que ser de la pastelería del Corso, que puede ser una profiterol. ¿Verdad? Que es un clásico de la pastelería del Corso. Con esos pompones de chocolate. Los profiteroles, esos son los clásicos. Bueno, usted encargue esa torta aquí. 941-1971, que además se la pueden llevar. ¿Ok? Cuadre con ellos el transporte también. 941-1971. De la pastelería del Corso, que es tradición y excelencia en pastelería italiana. Usted está en la dulce espera, mi querida amiga. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita etapa esa, la de la dulce espera! Yo estoy hablando de Culitos. Culitos con Q, que es la línea infantil de nuestros amigos de Arnamar. Voy a poner por acá el aceite para bebé. Voy a poner por acá la colonia de los varones. Voy a poner por aquí la colonia de las niñas. Estoy mostrando una presentación que es muy práctica y muy cómoda para la pañalera, porque estoy diciendo que usted está en la dulce espera. Me estoy imaginando, pues qué etapa tan bonita, ¿verdad? Con su esposo, usted y el bebé que viene en camino. Y aquí está, por supuesto, la vaselina y está la crema antipañalitis. Es de Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. A mí me gusta mucho hablar de Produzca. Miren, vean ustedes este objeto que yo tengo acá. Protección auditiva. Dime si estoy hablando muy, muy alto. No, es que como no oigo absolutamente nada. Esto lo tengo. ¡Wow! ¡Qué maravilla de producto para la gente que trabaja con distintos niveles de ruido, ¿no?
de audio, de decibeles, qué sé yo, la protección al ruido. Usted cuenta con Produzca con ese de seguridad. Si quiere unos así para su área de trabajo, en su Instagram @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Yo insisto en la autoestima de la mujer venezolana. Y usted, mi querida amiga, dígase a sí misma, lo merezco y me voy a comprar este traje de baño de Georgiana Reyes. Yo quiero un traje de baño, usted va a decir, yo quiero un traje de baño y lo merezco. Yuyu, porque Mingo dice que es el traje de baño que me va a hacer sentir siempre bella. Y usted dice a sí misma, yo soy bella. Claro que sí, porque además la premisa de Georgiana Reyes con sus trajes de baño es realzar el cuerpo de cada mujer. Y usted lo va a lograr, mi querida amiga, con ese traje de baño Yuyu. En su Instagram, @YuyuShowroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Leonardo Buniac sigue con nosotros. Profe, nos quedan unos 10 minutos de programa, así que apelamos a su capacidad de síntesis para que vamos a tratar de que no se queden cabos sueltos, porque hay muchas preguntas para el profesor Leonardo Buniac. Yo le dejaba una inquietud en puntos suspensivos que tiene que ver con la hiperinflación, cómo hemos sorteado los venezolanos, y se decía que un país con hiperinflación no duraba más de 3 años, 4 años, pero nosotros vamos batiendo récord, ¿no? Sí, no, ya tenemos la hiperinflación más longeva del planeta. Tenemos una de las más agresivas, pero sin duda la más longeva. Ya no hay, hemos roto todos los récords, ¿no? Ya vamos para 4 años de hiperinflación en el año 2021, desde el año 2017. Ahora fíjate lo siguiente, ¿de qué vive la gente? Bueno, estamos frente a un proceso muy claro de pulverización del poder de compra del bolívar, donde Nicolás Maduro claramente ha dicho el bolívar va a ser extinguido físicamente, o sea, desaparece el bolívar como instrumento de pago, por lo menos en especie. Te deja muy claro que la capacidad de compra de nuestra moneda básicamente está pulverizada. Pues estamos hablando de que el billete de mayor denominación en Venezuela es 50.000 bolívares y tú requieres nada más y nada menos que 36 billetes de 50.000 para comprar $1. Si vas a pagar algo que cueste $10, requiere 360 billetes físicamente hablando para poder comprar. Un absurdo, y la realidad es que la economía venezolana, por esta razón, está transaccionalmente ya dolarizada. Todos nos hemos ido al dólar. La economía venezolana, además de dolarizarse transaccionalmente, ya está informalmente desde el punto de vista de la demanda dolarizada. ¿Y cómo la gente ha hecho? Bueno, tú lo acabas de explicar hace un ratito a través del rebusque, pero no en bolívares, a través del rebusque en dólares, y por supuesto todos los servicios que hoy se prestan en Venezuela están ya cotizados en moneda extranjera. Bueno, la señora que trabaja en mi casa, que hace servicio doméstico, ella cobra, por ejemplo, $7, $8 cada vez que viene. La señora que plancha hace lo mismo, el señor que viene a hacer el trabajo de albañil cobra sus $15, que hace su trabajo de electricidad cobra sus 20, sus 10, sus 8. Eso va a variar y depende, por supuesto, de qué servicio tú requieras, pero al final todos de alguna manera estamos dolarizados, viviendo una suerte de extinción del bolívar como instrumento de pago. Y hoy en Venezuela la realidad es que tenemos una economía bimonetaria, donde el bolívar prácticamente es una unidad de cuenta que permite reexpresar estados financieros solamente porque el instrumento de pago, la reserva de valor en Venezuela, se llama el dólar de los Estados Unidos. El señor Joaquín Lombardi le quiere preguntar si usted considera posible o conveniente que cuando Venezuela salga, la Venezuela post-chavismo, salga de esta situación que está atravesando, sería conveniente formarla o hacerla zona franca para atraer a las empresas y las inversiones.
¿No me escuchó? Creo que sí. Mira, sí, perfectamente te escucho. Yo una de las cosas que quiero decirle a todos los radioescuchas es que ningún proceso de deterioro como el que vive la economía venezolana es sostenible e invariable en el tiempo. Es decir, de esta tragedia vamos a salir. Eso no hay dudas, porque estos procesos históricamente no son invariables y sostenibles en el tiempo. Así que, ¿qué le espera a Venezuela? Venezuela requiere urgentemente renegociar la deuda externa, por ejemplo, urgentemente. Venezuela requiere retornar al mercado financiero internacional, no solamente a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación que tiene fomento para reestructurar deuda y financiar inversiones, sino requiere retornar a los mercados financieros de deuda para adquirir préstamos, pero por otra parte retornar a los mercados de capitales internacionales, que la banca corresponsal regrese al país. Para todo esto, tú cambio de entorno político, pero una vez que esto ocurra, prepárate para la fiesta. ¿Y de qué fiesta te estoy hablando? De 150.000 millones de dólares de activos venezolanos que están fuera del país desde hace muchos años y que están dispuestos a retornar al país. De una inversión extranjera que mira a Venezuela desde hace mucho rato, que ve a Venezuela como un mercado objetivo y que no se acerca al país por razones de riesgo país, por razones de que existe un régimen que lamentablemente asfixia la democracia liberal, los derechos individuales y que de alguna manera se inscribe en prácticas totalitarias y autocráticas. Pero una vez que esto cambie, que este entorno político se modifique, debo informarte que nosotros no somos Zimbabue ni Ruanda, con el respeto a estos países. Somos una economía que tiene un potencial de crecimiento extraordinario y posiblemente el mayor potencial de crecimiento de América Latina. En otras palabras, hay razones para ser optimistas sobre Venezuela y simplemente, como yo siempre lo digo, no ser resiliente solamente, ponerse en modo resiliencia, ponerse en modo sobrevivencia, ya no será suficiente. Es fundamental ponerse en modo antifragilidad y entender que las crisis no se desaprovechan y que en las crisis hay oportunidades, que todos los venezolanos nos caracterizamos por ser enormemente creativos, imaginativos y capaces de enfrentar esto y más. La historia sí lo ha demostrado. Claro, pero ¿cómo se sale del régimen, profe? Porque tenemos una economía quebrada mientras el régimen de Maduro esté en Miraflores. ¿Cómo salimos nosotros del régimen? Porque Maduro está hablando en la ONU hoy, imagínense ustedes, profe, y Maduro cuenta con el apoyo de China, y cuenta con el apoyo de Rusia, y cuenta con el apoyo de Irán, y no es popular, pero no importa, está en Miraflores y es quien manda. Usted lo veía ayer en la cadena con relación al transporte y al metro, y usted ve a la otra parte que pudiera ser Guaidó y el gobierno interino, que no existen, que no tienen vida aquí dentro de Venezuela, pese a que son reconocidos por más de 50 países fuera. Entonces esto es un desastre. Es un desastre. O sea, la realidad es que el gobierno interino del señor Guaidó, desde el punto de vista de la lucha política, tiene un valor simbólico, pero desde el punto de vista de quién manda territorialmente en Venezuela, es muy claro que es Nicolás Maduro. Si tú requieres resolver un problema eléctrico o requieres gasolina para tus camiones, tú tienes que hablar con Nicolás Maduro, no puedes hablar con Guaidó, porque Guaidó no te lo va a resolver. Y esa es una realidad que hoy tienes en Venezuela. Sin embargo, te repito, esto no es sostenible y sobre todo no es invariable en el tiempo. Uno de los temas importantes que la posición venezolana, tú bien sabes que está total y absolutamente fracturada en este momento. Claro. Quizás este es el peor momento para la oposición venezolana, pero cuidado que hay que prepararse para el cambio, porque no hay más nada constante que el cambio permanente, y la vuelta de tuerca debe ocurrir, debe producirse en Venezuela. La realidad es que el problema de Venezuela es sumamente complejo, porque Venezuela se ha geopolitizado. ¿Y qué significa geopolitizado? Que Venezuela está de alguna manera en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos en el mundo. Y hablo de 50 países que te apoyan a la oposición venezolana, pero también hablamos de países como Rusia, como Turquía, como Irán, como China, que indudablemente eso forma parte del juego político donde Venezuela se ha convertido prácticamente en una pieza de intercambio. Y esa es una realidad que tiene que ver con el panorama geopolítico, pero también la realidad que tiene que ver endogenamente con
nuestra posición venezolana de que tenemos que seguir, que tenemos que entender que somos mayoría en Venezuela y que esa mayoría tiene que manifestarse. En consecuencia, esto obviamente escapa del discurso económico. Yo no soy político ni soy analista político, claro, pero sin duda yo tengo la fe y la certeza de que este proceso de deterioro económico y social en Venezuela no es sostenible ni invariable en el tiempo. En otras palabras, esto debe cambiar antes que el cambio nos obligue a cambiar. Una breve reflexión para terminar, profe, con relación al grupo de empresarios que deciden pactar con el régimen para poder subsistir, pese a que probablemente muchos de ellos financiaron parte de las actividades del interinato y desde hace mucho tiempo han tenido un poco de músculo para ofrecerlo, para hacer oposición al régimen. Pero entonces dicen, bueno, yo tengo que seguir, yo no voy a bajar la Santa María, yo tengo unos empleados, yo tengo que responderle a ellos y bueno, no me toca otra que, como usted mismo ha dicho, quien manda aquí dentro del país es Maduro. Bueno, vamos a sentarnos con Maduro a ver qué buscamos. ¿Usted qué opina de eso? Yo tengo la fe, la esperanza que este grupo de empresarios que se ha sentado con el gobierno no lo está haciendo para pactar con el gobierno. No es pactar una suerte de modelo económico de libertades con un modelo político, autocrático, totalitario que asfixia la democracia liberal y que asfixia los derechos individuales. No creo que es así. Yo siento que lo que está haciendo el sector privado venezolano, que se ha sentado con Maduro, creo que lo que está haciendo es no otra cosa que adaptarse a un modelo para prevalecer, no para ceder, no para someterse a la tiranía, no para someterse a la barbarie, sino para prevalecer. Como en un momento determinado lo hicieron muchos seres vivos en la historia de la humanidad. Los dinosaurios desaparecieron porque no fueron capaces de adaptarse para prevalecer, pero otros sí lo hicieron. Claro. Posiblemente la cucaracha, posiblemente muchos seres vivos lo hicieron. Claro. Pues esa es tu capacidad. Yo, Leonardo Buniac, tomo la decisión en todo caso de adaptarme, no para sobrevivir, no para someterme. Yo me adapto para prevalecer y creo que eso es lo que tiene que hacer el sector privado venezolano. Si vamos a adaptarnos y vamos a conversar, no es para someternos a la barbarie, sino para prevalecer, y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. ¿Elecciones con Maduro en Miraflores? Sí, no escuchaba. Elecciones con Maduro en Miraflores, es lo que viene. Bueno, profe, se nos agotó. No tengo idea. Yo creo que tenemos que... ¿Aló? Sí, le escuchamos. Adelante, profe. ¿Aló? Bueno, es que se nos agotó el tiempo, lamentablemente, profe. Digamos, dejémoslo para otra oportunidad, pero en todo caso, como te decía en principio, aquí tenemos lo que tenemos que tener claro nosotros, y te lo vuelvo a repetir, que estos procesos no son invariables en el tiempo. Y eso es muy importante. Y por otra parte, no ponernos en modo sobrevivencia, sino en modo antifragilidad. Los venezolanos somos antifrágiles. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que ejecutarlo. Leonardo Buniac, amigos, gracias, profe. Todo lo conversado hoy acá, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.